Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Jugó un papel fundamental en la transición democrática española. Combatió a los golpistas. Tuvo un rol preponderante en el Pacto de la Moncloa. Acaba de dejar el trono el rey Juan Carlos. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo. Yo creo que el rey ha intuido que hay un descontento de la sociedad española y que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. Que fue el piloto de la transición del régimen franquista a la democracia que vivimos y disfrutamos. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo. ¡Quiete todo el mundo! Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. El rey yo creo que representaba la imagen de modernidad que necesitaba España cuando se pasó de la dictadura a la democracia. Devolvió la libertad a los españoles. Ha sido el que ha dado verdadera fuerza a la palabra España, a la democracia, a la Constitución. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo. He querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles. Es una pérdida enorme. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Siempre se ha dicho de don Felipe que es el mejor formado y también el mejor preparado de todos los príncipes de Asturias. Conoce muy bien este país y conoce muy bien la calle porque son muchas y muy frecuentes los encuentros que mantiene con muchísimos sectores de la sociedad. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. Me gustaría que me lo podamos como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía. Claro que no todas son flores para su majestad. Varias sombras acechan el pasado del rey de España. El rey de España, Juan Carlos I, está en el ojo de la tormenta. Se publicó esta fotografía en la que el rey posa junto a un gran elefante africano muerto. Se supo que Juan Carlos I se accidentó mientras cazaba ejemplares de esta especie en peligro de extinción en el país africano de Botsuana. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Yo no me estoy metiendo con los gobiernos de hoy. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? El rey Juan Carlos tuvo amores realmente muy llamativos, con figuras del espectáculo como Sara Montiel, pero también con figuras como Tita Cervera, la baronesa Thyssen, también la princesa Corina. Era para la prensa española en el último tiempo la otra reina. Tensión en la monarquía española. La hija menor del rey Juan Carlos tendrá que enfrentar a la justicia. La infanta Cristina fue imputada por presuntos delitos de fraude fiscal. Involucra a su esposo, Iñaki Urdangarín. La justicia busca aclarar el presunto desvío de 8,7 millones de dólares de fondos públicos a través de una institución sin fines lucrativos. Cualquier actuación censurable
deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. ¿Se siente vuestra majestad satisfecho? Yo, más que satisfecho, te diría que me siento afortunado. Bueno, Ale, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Hoy nos hemos levantado con una buena noticia, ¿o no? ¿Es buena para ustedes? A ver, digamos que la popularidad de la institución de la monarquía siempre ha estado sobre 10 en un 7, hace 10 años. Ahora está en un 3,5. Buena noticia porque en cierta manera como que se ha abierto la posibilidad de que los españoles puedan opinar si quieren una monarquía o no. De hecho, aún, bueno, me imagino que a estas horas no, ella lo sabrá, había mucha gente manifestándose, hay manifestaciones convocadas para 140 pueblos de España, más 40 ciudades, para ver si podemos decidir si queremos seguir con una monarquía o... porque al final estamos decidiendo sobre un jefe de Estado. Entonces veremos tanta a ver. plata les cuesta, ¿no? Exacto. Está Ana Palacios con nosotros, periodista... Ana Delicado Palacios, periodista española. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame qué ha pasado hoy en España y en el mundo. Bueno, ha abdicado un jefe de Estado que llevaba 30 años en el poder, como llevaba 39 años también su antecesor, que fue Franco, del cual designó al rey Juan Carlos. Y esto debe tomarse no como un hecho aislado, sino como parte de un proceso político que ahora mismo está en quiebra y que ha comenzado a soltar migajas. Y una es esta, como la semana pasada fueron las elecciones europeas, y como venimos viendo, una decadencia de las instituciones españolas que va teniendo los resultados ahora. Pero esto no comenzó pero han ahora. tenido muchos palazos ellos, hechos de corrupción, amantes que han aparecido. Pero lo que más daño ha hecho es lo que has comentado, el daño de la corrupción que levantó el caso Nos hace 3 años y que además ahora está por cerrar la etapa de instrucción y podría y se va a decidir lo que vaya a suceder con la infanta Cristina, que es la hija del rey y que tiene al marido Iñaki Urdangarin imputado por desviar fondos. Sí, no, sobre todo para mí es abdicado el rey. ¿Qué va a pasar mañana? Y es que en la Constitución se prevé que ha de haber una ley orgánica que pues estipule cómo tiene que ser la sucesión. Esa ley orgánica no está, mañana se va a reunir el Consejo de Ministros, por lo tanto va a aprobar esa ley orgánica, pero sobre todo, ¿qué va a pasar con el rey? ¿Tendrá derechos? ¿Seguirá con esa impunidad, con ese blindaje? Porque al rey jamás se le ha podido llevar delante de un juez. De hecho, tiene 2 casos de paternidad. Entonces veremos a ver si dentro de esa ley orgánica también se vuelve a ese blindaje judicial al rey y a la reina, porque no hay nada escrito. Está Horacio Calderón con nosotros, analista político. ¿Cómo andas, Horacio? Bien, gracias por invitarme. ¿Esto se veía venir o fue una sorpresa? No, yo creo que se veía venir. Había rumores desde principio de año. Lo que faltaba era la fecha. 39 años, no 30 de reinado, perdón por la salvedad. 39 dijo ella, ¿eh? Sí. Perdón. 30 años, 39 años, se venía adelantando el rumor de la renuncia de él. Creo que ha elegido el momento adecuado, es decir, sacando del foco de los medios progresivamente a la infanta, por el momento, y alejándose también un poco de otras cuestiones de orden personal, de su salud, los casos de corrupción en los que estuvo involucrado, el escándalo del viaje a África, etcétera, ¿no? Pero acá justamente... Ahora, pero por el pueblo español, ¿ustedes lo querían, lo quieren al rey? ¿Es una figura amada por el pueblo, venerada? Sería muy egoísta por mi parte hablar de parte del pueblo español. Sí te puedo decir que, como ha dicho ella, digamos, la credibilidad o la imagen positiva del rey ha caído ahora a los mínimos. Y por eso es interesante este proceso, porque no se sabe lo que va a pasar. Ahora bien, yo no creo que se vaya a debatir precisamente un debate entre debate de referéndum o... No, mañana lo que va a pasar es que se va a aprobar la ley orgánica, que va a ir a la Cámara, que lo aprobarán porque dentro de la Cámara hay un 80% de apoyo a la monarquía y se acabó el debate. Evidentemente el debate está en la calle, sería interesante que se desplazara también ¿Qué función cumple, Santiago, un rey en estos tiempos? ¿Qué función cumple? Es un jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y lo que hace es refrendar las leyes que aprueba el Parlamento. Punto. Pero si no está, no es que se cae España, porque no es una figura, mirá lo que hace el rey. He ahí el pedido de la República. Lo que pasa es que ya el Consejo de Ministros se ha puesto a toda prisa a redactar seguramente la Carta Orgánica, que será aprobada por mayoría absoluta por el Congreso, y de ahí a finales de junio, principios de julio, tendremos Felipe VI. Pero ¿cuál es el propósito de la dirigencia política de insistir en tener un rey? ¿Cuál es? Por la estabilidad, ¿no? Por el miedo un poco, por la estabilidad política. Es parte de la estructura política que vivimos en España
desde la transición se armó con dos pilares fundamentales, que son el bipartidismo, marcado por el PP-PSOE, y luego por una monarquía que, digamos, representaba a España de cara al exterior. Y eso, a la semana pasada comenzó a ver que no funcionaba tan bien con las elecciones europeas, y ahora tenemos que la monarquía ha dicho, más vale que nos demos prisa porque los siguientes somos nosotros. Ubicame en el mundo. ¿Qué significa es interesante esto? desde el punto de vista de la Argentina. El rey ha actuado como un poder moderador. Es decir, cuando ha habido un grave problema para la democracia, por ejemplo el tejerazo, veíamos las imágenes, el rey fue el factor que mantuvo a España en el sendero de la democracia, después de una dictadura de 40 años. Y eso es algo que la historia le va a reconocer, y creo que los españoles también. Poder moderador, es decir, una persona que está por encima de las partes, representando todo el Estado y controlando esas fuerzas centrífugas que hay en las sociedades. Por ejemplo, el deseo de Cataluña, del País Vasco, de separarse de España. Esta es una fuerza que modera eso, que es muy importante. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos. Pero ¿por qué abdica? ¿Por qué abdica? ¿Por qué uno dice, bueno, no es una persona que esté tan mayor, es una persona que puede seguir en sus funciones? ¿Por qué? Yo creo por problemas de legitimidad, digamos, ha caído mucho su imagen y considera que su hijo va a hacer un mejor papel que él. Estabilidad, él hablaba de estabilidad en su discurso de abdicación, o sea, utilizaba la palabra estabilidad. Yo creo que también, aparte de ser el moderador, ha sido vendedor de la marca España, sino el contrato ferroviario millonario que gracias a él se ha cerrado, o sea que también se le tiene Ahora, que para el pueblo, ¿le cuesta mucho una figura mantener? Pues mira, según las cuentas, 7.000 millones de euros, según los partidos de izquierda. ¿Por cuánto? ¿Cada cuánto? Dicen, al año. Al año. Este año nos va a costar 7.000 millones de euros. Sin embargo, dicen los partidos de izquierda, 50.000. No, pero es que la otra cifra, Santiago, es de 50.000 millones de euros. 50.000 millones. ¿Qué hacen con esa guitarra? Qué barbaridad. ¿Hay algo? ¿Qué? En un momento de crisis. Santiago, pero lo que dice ella, Alessandra, muy importante es la tarea lobista, que nosotros la hemos sufrido acá en la Argentina, digamos. La tarea del lobby del rey por las empresas españolas en las privatizaciones argentinas. ¿Se acuerdan de la... Los diarios de Europa, América Latina y Estados Unidos, la televisión de todos los países, los medios completamente consternados por la abdicación del rey Juan Carlos. Renuncia en todos los idiomas. La noticia que recorre el mundo: Juan Carlos I de España ha abdicado a la corona en favor de su hijo, el príncipe Felipe de Asturias. El rey Juan Carlos I abdicó este lunes a favor de su hijo, el príncipe Felipe, después de casi 4 décadas al frente de la jefatura del Estado español. A través de este mensaje, para transmitir con titulares una importante petición y las razones. Quien tomará el lugar del rey Juan Carlos es su hijo, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, de 46 años de edad. De esta manera, él se convierte en el rey más joven de toda Europa. Junto a su esposa Letizia Ortiz, serán los reyes más jóvenes, por debajo de los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, de 48 años de edad. Spain's King Juan Carlos has abdicated after nearly 40 years on the throne. Now his son, the Crown Prince, will take over. Varios presidentes y líderes europeos ya han emitido un pronunciamiento sobre la decisión del rey Juan Carlos I de abdicar y transmitir el mando a su hijo, el príncipe Felipe de Asturias. El presidente de Francia, el primer ministro británico y el portavoz del gobierno alemán fueron los primeros en reaccionar. Juan Carlos qui abdique donc après 39 ans de pouvoir. Nous revenons bien sûr très vite sur cette abdication, un événement majeur en Espagne et en Europe. En España todo empieza a prepararse para la entrega de la corona a Felipe de Borbón. Esta maniobra coincide con una profunda crisis en ese país. Felipe de Borbón asumirá la corona en el peor momento de popularidad de la monarquía. Los escándalos de corrupción y la vida privada de miembros de la corona española han afectado su credibilidad en los últimos años. El fin de un reinado que se extendió durante 39 años en España y que ha sido salpicado justamente en los últimos años por la crisis económica, pero básicamente por los hechos de corrupción que vinculan a la hija del rey, a la infanta Cristina, con algunos hechos vinculados con delitos económicos. Una crisis económica que socavó el prestigio de instituciones. Lo que está pasando en Madrid, en la Puerta del Sol, en estos momentos, varios miles de ciudadanos se están manifestando en diferentes ciudades. Esta es la imagen que viene desde España, son marchas
contra la monarquía. Felipe de Borbón y su conocimiento de las relaciones internacionales, del funcionamiento de las instituciones del Estado y sus viajes para conocer a todos los dirigentes de todo el mundo, le convierten en el rey mejor preparado de todas las monarquías de Europa. ¿Estarán realmente convencidos los españoles de vivir sin monarquía? Hay que hacer una aclaración de lo que se dijo acá, que había dicho Alessandra. 7 millones de euros es lo que está en los presupuestos, 50 millones es lo que dicen los partidos de izquierda. Y The New York Times decía hoy que el rey vino sin nada y se va con 2.300 millones de euros. ¿Es una de familia riqueza. adinerada? ¿Se van llenos de oro ellos? Hoy sí. ¿Hoy sí? Al principio del reinado no tenían un duro. Y han ido construyendo una fortuna. ¿Hasta con qué, Marta? Dijo que hasta los reyes. Digo, aprovechan, se ve cómo crece el patrimonio. El rey ha sido un lobista de los grandes negocios internacionales, algunos de ellos bastante poco claros, como las aerolíneas argentinas, por ejemplo, que de alguna manera presionaron para que nosotros compráramos una línea que estaba en manos de delincuentes como los que fueron procesados posteriormente. Sí. Bueno, siempre se temió que el rey Juan Carlos supiera o estuviera más enterado o hubiera permitido los negocios de su cuñado Urdangarín con el caso Nos. ¿Hasta qué punto él tenía como...? Pero que Urdangarín es el trabajo sucio, digamos. Pero no es que haga el trabajo sucio, o sea, ¿hasta qué punto el cuñado se iba a arriesgar a desviar fondos públicos para meterlo en empresas de su nombre sin el conocimiento de su esposa y más allá sin el conocimiento del rey? Yo creo que en España no vuela nada sin que el rey se entere. ¿Y qué pasa con la reina Sofía? No está definido el papel, ni de ella ni del rey. O sea que, parece mentira, yo me llamo Calderón, esto es un cuento de gallegos. Es decir, no había una ley prevista para el caso de una abdicación. Había un borrador y por eso mañana se reúnen y de urgencia van a tener que aprobar esa ley orgánica que preverá cómo se hará la sucesión y también qué pasará con el rey y la reina. Almorzando con la reina Sofía, estaría bueno. Gracias por estar con nosotros. Calderón, muchísimas gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros. Vamos al último informe de la noche que tiene que ver con...